¿Cómo están? Muy buen día. El tema que vamos a tratar en esta sesión es la nulidad del contrato estatal, terceros legitimados para solicitarla. Nuestro equipo, pues, es el equipo 3. Nosotros somos estudiantes de la especialización en contratación estatal. Digamos, los integrantes de mi grupo, pues, son Narli Dayana Montero Ortiz, Tomás Arturo García Álvarez y quien les habla, Mayra Alejandra García Vargas. Inicialmente, pues nosotros vamos a hacer primero una contextualización de lo que es la nulidad del contrato. Posteriormente, vamos a pasar pues a todo el tema de la normativa y la jurisprudencia que la conforman de manera pues detallada. Y finalmente, vamos a exponer un caso de nulidad en contratación estatal y vamos a cerrar con algunas conclusiones. Entonces, pues, para iniciar, la nulidad del contrato, pues, constituye uno de los mecanismos pues, más relevantes de la gestión pública, ya que pues, nos permite revertir un contrato que puede que nazca viciado y que vulnere pues, el interés general. Perfecto. Entonces, continuamos con la introducción de la nulidad del contrato. ¿Y qué significa eso de nulidad del contrato? Pues no es más que el contrato queda sin efectos legales debido a un vicio que puede darse desde su origen. Ese vicio puede ser porque va en contravía de la ley o porque carece de requisitos legales. ¿Por qué es importante esta nulidad del contrato estatal? Porque es un mecanismo pues, que ayuda a hacer control de la gestión pública, de los recursos públicos y permite que cuando un contrato nace viciado o vulnera los derechos ciudadanos o los derechos de la administración pública, pues se puede hacer estos procesos de nulidad. ¿Cuál es el alcance y la relevancia? Pues lo primero, como ya lo mencioné, que es un mecanismo esencial de control para garantizar la legalidad y la protección del interés público. Segundo, porque permite declarar inexistencia, nulidad, revisión o incumplimiento del contrato. Estos serían como los procesos que se pueden llevar a cabo para poder llegar a solicitar y a que se realice esa nulidad. ¿Dónde se encuentra establecida la nulidad contractual? Pues se encuentra dentro del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y pues se desarrolla y se complementa a través de la normativa y toda la jurisprudencia pues que se ha desarrollado a partir de este artículo. La nulidad del contrato pues involucra a las partes contractuales, al Ministerio Público y los terceros con interés directo. Pero ¿quién puede solicitar la nulidad de un contrato? Las partes del contrato, los causavientes del contratista, el juez administrativo, los terceros con interés directo y el Ministerio Público. La evolución normativa, pues yo la voy a citar de manera muy superficial porque quien va a hacerlo de manera detallada y específica es mi compañero Tomás, la ley 80 de 1993, que es donde se permite alegar la nulidad por cualquier persona, digamos en función del control ciudadano. Ya posteriormente, la ley 446 del 98 restringe esta condición y ya establece que debe hacerse por medio de terceros con interés directo. Digamos que de manera secuencial, pues ya el Consejo de Estado emite jurisprudencia y normativas, pues amparando este interés concreto y justificado, y finalmente, pues ya se hace sobre todo en la jurisprudencia siguiente, pues un énfasis en quienes tienen ese interés directo para poder realizar esa nulidad del contrato. Entonces yo le abro paso a mi compañero Tomás para que empiece con el abordaje de la normativa. Bueno, para todos muy buenas, esperando que se encuentren muy bien, un saludo muy cordial. Muchas gracias, estimada Alejandra. Así como bien dices, esto tiene una historia, unos devenires, y yo me voy a remontar un poco más atrás, a algunos inicios del ámbito de estas nulidades, de estas controversias que pueden surgir respecto a estos contratos. Si bien sabemos, hoy en día, el ámbito de las controversias contractuales en lo administrativo no siempre ha sido así. Toda vez que los contratos, su génesis, su origen, tienen un ámbito o inicio en el ámbito, perdón, tienen un ámbito de inicio civil, tienen esa génesis en el ámbito del derecho privado, por lo cual me voy a remontar en muchos no, un par de siglos atrás, con la ley 95 de 1890, respecto a esas reformas en materia civil, concretamente el artículo 15, que nos habla de esa nulidad, la cual la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun si la petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o en el contrato. Entonces ya nos están diciendo que esos contratos que son susceptibles de la declaratoria de nulidad por las circunstancias que se puedan presentar, por las controversias que se puedan generar, deben ser declaradas por un juez. Ahora bien, ya sabemos que hace mucho tiempo ya hablamos de nulidad, ya sabemos que existe la figura para quiénes son esas partes que pueden invocarla. El mismo artículo nos habla de quiénes, y es todo aquel que tenga interés en ello, excepto, miren lo interesante, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, porque a este le corresponde el conocer, el saber que se podía presentar un vicio que podía invalidar dicha figura, dicho proceso. Entonces, como el contrato es el acuerdo de voluntad de las partes y es la voluntad de alguna de las mismas que puede viciar respecto a los diferentes elementos que configuran dicho contrato, no le es permitido, no le es facultado esa posibilidad de alegar esa nulidad por esa restricción que la misma ley ya está plasmando. Ahora bien, otra de las partes, como ya se habló, el juez.
cuando la vea declarada a petición aún sin la petición de la parte. Y el Ministerio Público, ¿por qué? Porque a este le corresponde, le corresponde y le ha correspondido la salvaguarda del interés de la moral y de la ley. Ahora, siguiendo en esa misma línea, siguiendo sobre esa misma fase, la Ley 50 de 1936 continúa sobre la prescripción y las nulidades civiles. Esta conservó muchas de las líneas anteriores o mucho del texto de la Ley 95 de 1890, pero aquí sí hace una diferenciación, aquí sí hace un cambio, y es que establece que todo aquel que tenga interés en las consecuencias o en los devenires de este proceso, de este contrato, de esta controversia que se podría generar, le es facultativo, le es la posibilidad de solicitar ante la jurisdicción esa nulidad. Ahora, vamos a pasar un poco más adelante con el Decreto Ley 01 de 1984, por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. Nos vamos a ir entonces al ámbito de la demanda o el proceso. ¿Por qué? A partir de esos artículos 86, 87 y siguientes, respecto a la demanda y los procesos, se establece que ya la ley establece acá que todo aquel que tenga un interés en ello. Entonces, como vimos en las anteriores normas, ya restringía mucho a quienes podían. Acá ya ese primer cambio dice, todo aquel que tenga un interés en las actuaciones o en ese devenir de ese proceso. Hasta aquí, hasta este punto, respecto a esas controversias contractuales, seguimos como tal en esa figura desde el ámbito civil, cualquier persona la puede pedir. Ahora, vamos vamos a avanzar un poco más. Ya desde el ámbito administrativo, directamente, el ámbito de la contratación estatal, nos vamos a situar en la Ley 80 de 1993, ese Estatuto General de la Contratación. ¿En qué? En el artículo 45 que nos habla de las nulidades absolutas. Me permito entonces abrir comillas al decir que la nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declararle oficio y que no es susceptible de saneamiento por ratificación. Entonces, aquí ya se amplía más o mucho más ese panorama, toda vez que ya son las partes, el agente del Ministerio Público o cualquier persona. Obviamente, para el trámite de ese proceder, se debe mostrar ese interés o esas actuaciones adversas a mí que se me han generado, por lo cual estoy presente ante la jurisdicción solicitando esas nulidades. Volvemos a avanzar un poco más a la Ley 46 de 1998, concretamente en su artículo 32. En sus incisos establece, me permito abrir comillas, que el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta. Entonces ya tenemos tres partes. Ministerio Público, las partes o cualquier tercero que manifieste un interés directo podrá pedir la nulidad. Y ya el juez, incluso oficiosamente, podrá presentarla o podrá generarla cuando esté plenamente identificada en el proceso. Ahora bien, ya no estamos, ya abandonamos esa figura de lo civil, ya estamos netamente en el campo de lo administrativo y nos vamos a trasladar ya un poco más a una ley que nos rige para esta vigencia, que es la Ley 1437 de 2011, que no es más que el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, en la cual, en el artículo 141, que habla de las controversias contractuales, mantiene todavía esa figura de la Ley 46 del 98, en su artículo 32, cambiando eh, literariamente un apartado, y es, me permito abrir comillas, el juez administrativo podrá declarar de oficio cuando esté plenamente demostrado en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes, a diferencia del anterior, que se establecía en la ley 48, en la ley 46 del 98, que dicha declaración solo puede hacerse siempre que en él intervengan las partes. Acá cambia esa literalidad siempre y cuando. Entonces miren que ya hay una estipulación específica, un condicionante para esa declaratoria de nulidad. Entonces, mire cómo avanzamos desde la época de 1890 hasta hoy a esas partes que pueden solicitar esa nulidad. ¿Por qué? Porque tienen un interés directo, como bien saben, en la generación de un contrato que se plasma esa voluntad de las partes, porque se tiene un interés legítimo en las consecuencias que se pueden generar. Ahora bien, pasando de la etapa normativa a una etapa jurisprudencial, podemos referirnos a una sentencia, la sentencia C-1048 de 2001 de la Corte Constitucional, mediante la cual el magistrado ponente, el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, me permito abrir comillas, que ya la Corte entiende que actualmente los terceros pueden demandar la nulidad de los actos previos al contrato a través de acciones de nulidad y nulidad de restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad de 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, cierro comillas. Por tanto, miren que ya desde la etapa jurisprudencial de esta sentencia que regía la ley 46 del 98, pues estaba concomitante en la época de historia de esa vigencia,
La Corte Constitucional, en su devenir histórico, reconoce que son esos interesados, esos terceros, que tengan bien unas afectaciones por parte del proceso. Con esto quiero, compañeras, si podemos avanzar a la siguiente, mostrar que el Consejo de Estado también ha tenido una línea muy equiparable a lo dicho, toda vez que en diferentes pronunciamientos que les voy a dejar, la sección tercera del Consejo de Estado, en sus diferentes expedientes, ha conservado esa línea, incluso con sentencias de unificación jurisprudencial que recompilan todos esos procesos que se han adelantado, en la cual ¿qué se puede concluir? Que los terceros, que si bien tengan un interés o unas consecuencias que se generen de ese proceso contractual, pueden presentarse ante la jurisdicción, pueden alegar esa nulidad mediante mecanismos como son las controversias contractuales, la nulidad por establecimiento del derecho. Entonces, con eso quiero decir, mi estimada, como ya lo mencionó la compañera Alejandra, respecto al hecho de la nulidad de las consecuencias, y hoy en día, ¿quiénes son esas terceras personas o esas partes que pueden solicitar esa nulidad? Muchas gracias a todos. Gracias, Tomás. Continúa nuestra compañera Diana. Bueno, para el tema que nos compete, que es la nulidad de los contratos estatales, vamos a traer a colación una sentencia del Consejo de Estado de la Sala Contencioso Administrativo del 24 de abril del 2013. Su número de radicado es 1996-02693. Bueno, en esta parte vamos a mencionar dos entidades que son la Fundación Cardioinfantil y la Caja de Prevención Social de Santa Fe de Bogotá. Bueno, la Fundación Cardioinfantil demanda a la Caja de Prevención Social porque por no pagar unos servicios médicos prestados a dos afiliadas en virtud de dos contratos, que son el contrato G089 de 1993 y el G078 de 1994. Dichos servicios fueron prestados y facturados, pero no se pagaron. La fundación reclamaba la suma de 16.690.706 pesos. La Caja de Previsión Social se negó a pagar dicho monto, argumentando que las remisiones no cumplían con los requisitos que estaban establecidos en la cláusula segunda de los contratos. Esta cláusula que indicaba que para el pago de estos debía existir una orden escrita del director científico, una orden del director de la clínica o en su defecto una orden escrita por parte del jefe de urgencias, que decían que como estas órdenes no eran formales, entonces no estaban obligados al pago de los servicios. Bueno, en la sentencia del tribunal en primera instancia, es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, este declara que la Caja de Prevención sí incumplió y lo condenó a pagar una suma actualizada de 60.308.526 pesos más sus intereses. Bueno, ahí se mencionan los clientes atendidos, los montos pues facturados en esa fecha y que sí se prestó el servicio. Bueno, la Caja de Prevención Social interpone el recurso de apelación, donde están indicando pues que ellos no se encuentran obligados al pago de estos porque no se cumplen los requisitos contractuales, lo que ya había mencionado, la cláusula segunda en ambos contratos. Bueno, y entonces, después de esto, el Consejo de Estado reitera que la salud primero es un derecho fundamental y no solamente un servicio público. Y trae a colación la Ley 74 de 1968, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También indica que la cláusula segunda de los contratos es ilegal. Es ilegal, es caprichosa, es desproporcionada y está obstaculizando el acceso oportuno a la salud y va contrario al derecho fundamental a la salud. Y determinó que esta cláusula es ilegal y absolutamente nula porque tiene un objeto ilícito. Entonces, la decisión final del Consejo de Estado es que se declara nula la cláusula segunda de ambos contratos, las que ya habíamos mencionado, y quita la parte en que se condiciona el pago de los servicios y pues en este caso obliga a la Caja de Prevención Social de Santa Fe, Bogotá, a pagar los servicios que fueron prestados por la entidad, la Fundación Cardioinfantil. Si quieres ya puedes ahí pasar la diapositiva, porfa. Bueno, aquí vamos a mencionar el marco normativo, es la Constitución Política, el derecho fundamental a la salud, que está en el artículo 49. La Ley 80 de 1993, que habla de la nulidad absoluta en su artículo 44 y 45, el que mencioné anteriormente, el Pacto Internacional, la Ley 74 de 1968. Ya lo puedes pasar, por favor. Bueno, en el análisis de la nulidad, podemos decir que la nulidad absoluta procede cuando la cláusula viola la Constitución, en este caso, que es el derecho fundamental a la salud. No requiere solicitud de parte, puede declararse de oficio. No se sanea por ratificación, solo por prescripción extraordinaria, y la nulidad fue parcial, solo afectó la cláusula ilegal, que en este caso es la cláusula segunda. Listo. Muchas gracias. Compañeros y profesor, muchas gracias. Esta pues ha sido nuestra exposición sobre la nulidad de los contratos. Mil gracias a todos.